Um, Buenas noches, somos el Ministerio Monte de Sion, damos gracias a Dios, ¿verdad? Por estar otra vez conectados, ¿verdad? En este camino tan precioso del Señor, estar conectados para alabar y glorificar el nombre de Jesucristo. Es la única manera que estamos aquí para esa, para adorar al Señor Jesucristo, para llevar su palabra, para glorificar su nombre, para llevar el Evangelio, ¿verdad? Como nos dice ahí en Mateo, y llevate el Evangelio a toda criatura, ir a todas las naciones. Pues nosotros, ¿verdad? Estamos conectados con la internet que nos permite hablar con muchas naciones del mundo entero. En esta noche, ¿verdad? Tenemos, el Señor se le ha placido darnos un mensaje precioso en esta noche por intermedio de los labios de mi sobrina Yuri, y la voy a dejar de una vez para que ella empiece el mensaje de esta noche. Yuri. Amén, Dios les bendiga mucho. Bienvenidos a este ministerio, bienvenidos a esta noche que Dios les ha placido reunirnos con todo nuestro corazón, con todas nuestras ganas de poder entrar un momento más en su presencia, poder entrar un momento más en su palabra, poder escuchar por medio del Espíritu Santo lo que quiere decir. Entonces le damos las gracias a Dios y vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias por este día, Señor. Te damos las gracias, Señor, por este ministerio también, por todas las personas que estamos aquí reunidas y también por las personas que se van a conectar, Señor. Yo quiero, Señor, de una manera muy especial, Señor, pedirte que tú esta noche seas tú derramando, Señor, bendición hasta que sobreabunde en cada una de las casas, Señor. Amén. Dios, hemos visto, Señor, que la situación está difícil. Hemos visto, Señor, que la situación ha cambiado totalmente en Colombia, Señor. Ya no es la misma situación de hace algunos años, Señor. Y eso ha causado mucho desánimo, Padre. Ha causado mucho desánimo tanto en los adultos como en los niños, Señor. Señor, Yo te pido que tú primeramente nos des fuerza, Señor, para pasar esta prueba que estamos viviendo. Que tú nos des las fuerzas para superar cada situación que viene, Señor. Cada situación que estamos enfrentando. Danos las fuerzas, Señor. Danos también la sabiduría de ver lo bueno, Señor. Aún en medio de la oscuridad, Señor, muéstranos esa luz. Amén. Muéstranos esa luz, Señor, esa luz de esperanza, Señor, que tú, Señor, quiere que nosotros veamos, porque sé que en medio de la oscuridad siempre estás tú, Jesús, mostrándonos una luz, una salida a todo esto, Señor. Gracias, Padre, en tus manos dejamos este mensaje, que seas tú, Señor, hablando y que tú seas, Señor, enseñándonos cada día tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, familia linda y todos aquellos que están viendo. Entonces, el título de este mensaje le puse por nombre, no te desanimes, levántate y sigue adelante. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar con el Salmos 37. Lo tengo por acá, voy a leerlo. Pacientes a causa. Salmos 37, versículo 23, 24. Mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmos 37, versículo 23 y 24. Dice así: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Bueno, no hay nada más bello que en cada prueba y en cada situación difícil podamos tener las fuerzas de ir a la palabra de Dios. Podamos entender de que las situaciones son muy difíciles, pero solo existe una salida ya.
hay una salida que la puedes tener en un minuto y es correr a la palabra de Dios. Es correr a ella a pesar de lo que estés sintiendo, a pesar de lo que estés viviendo. Es saber de que tienes un Padre que te dejó un libro hermoso llamado Biblia, el cual puedes acudir a él para encontrar una respuesta, para encontrar un apoyo de parte de tu Dios, para encontrar una salida a todas las situaciones. Todos corremos cada día una carrera, moviéndonos según la bendición de Dios, según lo que Dios quiera para nosotros. Pero de repente quizás nos estrellamos con una pared que puede ser una enfermedad, que puede ser una dificultad financiera, que puede ser un fracaso o problemas familiares. Todos quizás caminando nos estrellamos en algún momento con eso. Y esto puede traernos mucho desánimo. Para la muestra de todo esto es toda la situación que estamos viviendo acá en Colombia. Es difícil no desanimarse viendo tanta violencia, viendo que tus hijos ya no pueden tener una vida normal como todos los niños, que ellos ya no pueden salir con tranquilidad a la calle, a correr, a jugar con sus amiguitos, con sus amiguitas, y, o vernos que a nosotros mismos que ya no podemos visitar a un familiar, poder compartir un cafecito con una tía, con una prima, incluso hasta con nuestros hermanos y también con nuestros hermanos en Cristo. También nos ha todos, pues, toda esta situación tiende a desanimarnos, ¿no? Porque ya no vivimos lo que hace algunos años podíamos hacer y llega el desánimo. Y cualquier persona en esa situación quizás es entendible lo que ese desánimo, o sea, por ser cristianos no significa de que no podemos desanimarnos. Y eso es cierto porque a veces dicen que porque somos cristianos somos de hierro o somos eh, invencibles Sí. y no somos de, mejor dicho, cualquier cosa podemos soportar y bueno, sí, Jesús está con nosotros, pero también somos seres humanos que nos duele, ¿no? Que llegamos a desanimarnos, que llegamos a entristecernos, porque ya la situación no es la misma, porque bueno, quizás tienes muchos planes el día de mañana y no los puedes realizar por esta situación que se está viviendo. Pero bueno, yo creo que, como dije al principio, lo mejor que tú puedes hacer es sacar fuerzas de donde no las tienes y coger ese libro que te dejó tu Padre Celestial, llamado Biblia, y entrar allí. Que yo sé que para cada sentimiento que tú tengas, para cada situación que estés viviendo, si estás enojado, si estás triste, si estás amargado, si estás desanimado, hay una palabra hermosa para ti ahí y sé que Dios te la va a dar en el momento que tú te esfuerces de pararte y buscarla. Porque créeme que quizás hasta eso el desánimo nos lleva a hundirnos bien en el fondo y quedarnos allí abajo y no querer ni siquiera leer la palabra de Dios, ni siquiera orar a Dios. O sea, es tanto el desánimo que hay veces entra en una persona que la cambia por completo, incluso la va llevando poco a poco a una depresión. Pero yo hoy te quiero decir, si no tienes fuerzas, saca por lo menos fuerza para levantar tu brazo, tu mano y coger la Biblia y poder entrar allí, que así sea la primera palabra que Dios te dé,
así sea un versículo que tú leas, sé que Dios va a empezar a hablarte por medio de allí, para salir de esa depresión o desánimo en el que estás. Como ahorita leí, el Salmo dice que tu Padre te sostiene de la mano, que Él siempre está ahí sosteniéndote, que no importa cuántas veces tú caigas, Él te va a sostener, Él te sostiene y, y quiere, la verdad, que no te rindas, quiere que tú cada día puedas ser una guerrera, un guerrero con una buena armadura, capaz de sobrepasar 1000 batallas. Hemos visto guerreros, he leído en el Antiguo Testamento guerreros como David, que David ya estaba confiado. David sabía que tenía una batalla contra algún pueblo y él ya sabía que le iba a ganar, o sea, estaba tan confiado porque él ya sabía, o sea, Dios lo había hecho experimentar tantas cosas y yo creo que todo eso le sirvió a él para llenarse de fuerza y saber de que él está con Dios y que una vez más iba a ganar. Entonces, eso es también de que cada prueba es, es como es fuerzas cada día más que te da Dios para poder avanzar. Ok, entonces, bueno, entonces aquí, pues si nosotros, como decía yo, ir a la palabra de Dios en cualquier momento de dificultad y poder encontrarnos con lo que Dios quiere decirnos. Ok, entonces si nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar muchos relatos donde Pablo fue apedreado, donde Pablo fue golpeado. Sabemos que Pablo, Dios lo llamó y fue uno de los que más escribió en el Nuevo Testamento y fue un gran ejemplo, Pablo, de verdad, porque seguramente Pablo no entendía el por qué exactamente predicar hacía de que las personas se enojaran, bueno, no todos, pero hacía de que a ciertas personas se enojaran y que lo apedrearan, que lo golpearan, que quizás lo maltrataran o quizás quisieran matarlo. Él decía, pero ¿por qué predicar? Seguramente él decía, o sea, pero ¿por qué esto va a ser malo si yo les estoy dando es una buena noticia y mira todo lo que me está pasando, ¿cierto? Entonces, así como Pablo, así como Pablo llegó quizás como a pensar eso, ¿no? Y nosotros también pensaríamos igual, ¿no? Dice, pero si predicar, ¿por qué predicar es malo? ¿Por qué me quieren matar por predicar? Pero aún así, yo hoy de verdad quiero destacar el ejemplo de Pablo. Pablo, a pesar de todo lo que pasó, y yo creo que todos conocemos muchas de sus historias, y yo te invito de pronto a ti que quizás, de pronto quizás no conoces la historia de Pablo, puedas entrar en la Biblia, en los capítulos de Hechos, Romanos, Corintios, vas a encontrar muchos relatos de Pablo y vas a conocer la gran historia de este hombre. Y él nunca, nunca tendió a desanimarse. Creo que ese hombre, sinceramente, yo me le quito el sombrero porque qué hombre tan fuerte y tenía una convicción. Sabía quién era Jesús. Él sabía quién era el Padre. Él sabía quién era el Espíritu Santo. Él sabía que su Padre Celestial nunca lo iba a dejar, que su Padre Celestial lo iba a sostener siempre de la mano y que a pesar de lo que iba a vivir o estaba viviendo, Dios estaba ahí con él, apoyándolo y ayudándolo a enfrentar todo
lo que tenía que enfrentar en ese momento. Entonces, a mí me lleva esto a preguntarme todo esto, lo de Pablo, ¿cómo Pablo recuperó el ánimo? ¿Cómo se levantó Pablo? ¿Cómo recuperó el ánimo para seguir adelante si un día de repente él predicando lo golpeaban y al día siguiente cómo él recuperaba ese ánimo así como tan de repente y al día siguiente seguir? ¿Cómo lo hizo? Bueno, yo hoy te quiero decir cómo lo hizo. Primeramente, recordando su conversión a Cristo y cómo, o sea, recordando cada día él cómo fue esa conversión a Cristo, cómo fue que Cristo lo llamó. Y podemos ver en el capítulo de Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo del 4 al 6. Hechos 9, del 9, versículo 4 y 6. 4 al 6. Tenemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Amén. Amén. El versículo 6 también, si me lo puedes. Dice, él temblando y temeroso. Espérate ya. 6. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. 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 Entonces, la primera cuestión que Pablo hacía para poder levantar ese ánimo, las veces que era golpeado, las veces que caía en una prueba o las veces que se sentía desanimado, era recordando su conversión a Cristo, recordando el primer momento que se encontró con Jesús. Fue inolvidable para él. Yo creo que fue tan inolvidable que recuerdo y he visto en muchos capítulos en donde Pablo cada vez que él le hablaba a a uno de los que de pronto lo estaban juzgando a él o a un rey, cuando se dirigía a alguien, siempre decía de dónde venía, decía, le recordaba a esa persona cómo lo había llamado Jesús. Y eso a mí me da a entender de que Pablo fue un momento inolvidable para Pablo, porque en la Biblia las veces recuerdo que he visto varias veces donde él varias veces le dice a personas el momento como Jesús lo llamó. Y, o sea, fue inolvidable para Pablo. Entonces, así cuando tú estés desanimado o desanimada, recuerda el día en que Jesús te llamó. Recuerda ese día tan lindo en que Jesús te mostró su amor, quizás lloraste, quizás te desplomaste, no sé, te arrodillaste, quizás muchísimas cosas sentiste ese día que fue inolvidable. Yo creo que para todos los que hemos conocido a Jesús, los que hemos tenido un encuentro con Jesús, es inolvidable cuando Jesús te llama. Es inolvidable ese día y creo que jamás
Jamás yo creo que se te olvida y siempre lo recuerdas. Entonces ese es uno de los pasos para poder salir de ese desánimo. Recordar el momento en que Dios te llamó, en que Dios te salvó, en que Dios dijo, ven hija, ven hijo, te necesito, eres mi niña, eres la niña de mis ojos, eres quizás ese hombre que necesito para guerrear esta tierra, para que me ayudes a evangelizar. Y así, yo creo que cada persona tiene su testimonio y cada persona tiene su momento inolvidable en el que Jesús nos llamó. Ese día en que tus pecados fueron perdonados, creo que jamás puedes olvidar ese día y es un buen paso para salir del desánimo, para salir de la tristeza, para salir de la culpabilidad, para salir de la depresión, para salir de este hueco en donde estás que quizás no ves salida. Acuérdate cuando Jesús te llamó. Acuérdate cuando tu Padre Celestial se ensañó en ti y dijo, eres mi hijo amado y a partir de hoy serás mi hijo. Entonces recuerda mucho ese día cuando te volviste un hijo de Dios. Recuerda que no importa lo que enfrentes, así como Él te llamó ese día, Él va a velar por ti toda la vida. Él ya te prometió la vida eterna, tus pecados fueron perdonados y pase lo que pase, no importa lo que enfrentes en la vida, tú eres y serás salvo por gracia de Dios. Por la gracia de Dios serás salvo. Entonces, y además saber de que tu nombre está escrito en el libro del Cordero. Y nada, alzar tus manos y alabar a Dios por eso. Entonces, un segundo paso también que tenía Pablo, tomando sus ejemplos, era su convicción acerca del propósito en su vida. Y vamos a Filipenses capítulo 1, del 15 al 17. 15. Sí. Pero no hay capítulo. Filipenses 1, versículo 15 al 17. Gracias. Ok, si quiere, bueno, lo voy a leer yo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, otros por contienda. Dice, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy dispuesto para la defensa del Evangelio. Aquí, Pablo, ¿qué me enseña? Que él predicaba por amor, ¿cierto? No por contiendas ni por envidia, que él sabía que había muchas personas que predicaban solo por aflicción, por afligir a las personas, para que se sintieran mal, para que se sintieran culpables. Y bueno, ya que estoy hablando de este tema, yo creo que esto me lleva mucho a la ley, ¿no? Que la ley hoy en día pues la predican de esa manera, de que predican es así, llevando al creyente a afligirse, llevando al creyente a sentirse culpables, a sentirse pues uno terribles, o sea, en vez de salir pues felices porque somos salvos por gracia, salimos quizás a veces tristes y culpables. Entonces, acá Pablo dice que él predica por amor, predica con amor y esa es la gracia de Dios. Entonces, el segundo paso que hacía Pablo para salir de ese desánimo era
tener la convicción acerca del propósito en su vida, acordarse que él fue elegido para predicar el evangelio. Entonces yo creo que otro paso así que él tenía para eso era saber de que a pesar de que quizás lo habían golpeado o apedreado, él sabía que el propósito era ir a predicar el evangelio. Él sabía que ese era su propósito, ya tenía esa convicción, ya sabía para qué Dios lo había llamado. Y aunque me caiga 100.000 veces, 100.000 veces me tengo que volver a parar porque tengo que cumplir el propósito. Tengo que ir encaminado por ese propósito de Dios. Entonces ese es el segundo paso. Tú tienes un propósito y no importa lo que pases en esta vida, Dios cada día te estará preparando para dar respuesta a otros que quizás también están pasando por la misma situación. Eh, eh, también quizás en el tercer paso para salir de ese desánimo que tenía, digamos, tomando el ejemplo de Pablo, era la confianza asombrosa en el Dios Todopoderoso que lo había escogido. Ese es el tercer paso para que tú puedas salir de ese desánimo. Confiar en el Dios Todopoderoso que te ha escogido. Y vamos a Romanos 8:35 al 39. 35 al 39. Romanos 8, versículo 35 al 39. del Padre y del Espíritu Santo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Versículo me encanta. Me encanta porque este versículo te llena de confianza. Este versículo, ¿verdad? Es un gran ejemplo de Pablo, porque Pablo, a pesar de todo lo que estaba viviendo, quizás cosas peores de las que ahorita estamos nosotros viviendo, y nosotros nos pusiéramos a comparar estas situaciones y quizás él estaba viviendo algo peor que lo que quizás nosotros estamos viviendo. Y aún así, él nos deja un gran ejemplo. Y, y entonces este es el tercer paso, ¿no? Confianza en el Dios Todopoderoso que te ha escogido. Entonces es levantarte, salir de ese desánimo y creer con confianza que ni lo alto, ni lo profundo, ni nada te separará del amor de Dios. Amén. Que no importa si caíste, quizás por cosas, no sé, un descuido, caíste al pecado, ni siquiera eso te va a separar del amor de Dios. Ni siquiera que hayas quizás cometido algún pecado. Todos somos seres humanos y Dios está siempre dispuesto a perdonar. Lo único que no tienes que hacer es rendirte y quedarte allí, sino levantarte y poder decir, yo creo en el Dios Todopoderoso que tengo. Yo sé que ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni nada me separa del amor de Dios, me separará. Nada. Entonces, Pablo tenía un sentido de convicción. Él sabía quién era Dios.
quién era ese todopoderoso que nada lo podía separar del amor de él, ni los golpes que él estaba recibiendo, ni las pedradas que quizás le lanzaban, las amenazas. Yo me imagino, Pablo, un tumulto de gente, toda la gente en contra de Pablo, y él sabía quién era Dios. Él sabía que estaba en las manos de Dios y sabía que nadie lo iba a separar de su amor. Entonces ese es otro ejemplo que nos deja él, que no importa lo que pases en la vida, yo te digo a ti, no importa lo que estés pasando, siempre refúgiate en la palabra de Dios. La palabra de Dios está ahí dispuesta a hablarte. Por medio del Espíritu Santo siempre nos va a hablar y nos va a decir la salida a la respuesta a cada pregunta que tengamos. Nada en esta vida nos separará del amor de Dios, ni todo lo que estamos viviendo acá en Colombia, ni la escasez de alimentos, ni la violencia, ni el desánimo. O sea, nada. Hay muchas cosas terribles que quizás están pasando, pero hay algo lindo que hoy te quiero decir. Nada te va a separar del amor de Dios. Estás en las manos de Dios. Estás en las manos del Todopoderoso. No de cualquiera, estás en las manos del Dios Todopoderoso. Entonces, ese sería el tercer paso para salir de ese desánimo. Y el cuarto paso para finalizar, de salir de este desánimo y ver otro ejemplo, es la confianza en las promesas. Entonces, Pablo confiaba en las promesas de Dios, confiaba, y es algo muy importante. Tú tienes que confiar, no solo leer por leer. Yo leo, no te desanimes, yo te ayudaré, Dios está contigo, pero no es leerlo por leerlo, es entender, reconocer y tener la convicción de que es real, de que esas promesas son para ti, de que el Dios Todopoderoso está ahí hablando para que tú no te desanimes, para que no tires la toalla, para que puedas tener las fuerzas para levantarte cada día. Y ese ejemplo está, esa promesa está en Josué 1:5. Entonces lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Eso es una promesa hermosa, una de las muchas que hay. Entonces, otra cosa que tenía Pablo era confiar. Él confiaba en todas las promesas. Él confiaba en el Dios Todopoderoso. Y también algo que tenía Pablo era motivarse, era la motivación que él tenía por quien vivía en él. ¿Quién era ese? Pues el Espíritu Santo que moraba en él. Y él tenía esa motivación, saber de que el Espíritu Santo mora en ti, mora en ti. Si el Espíritu Santo mora en ti, el Espíritu Santo te ayudará tendrá una salida a cada situación, tendrá la manera de tener las fuerzas que necesitas para pararte, para dejar de llorar, para dejar de lamentarte, para dejar de culparte. El Espíritu Santo mora en ti y eso es algo que Pablo también lo tenía. Él sabía que el Espíritu Santo moraba en él y estaba consciente de eso. Es estar consciente y tener la convicción que el Espíritu Santo mora en ti, que el Espíritu Santo está ahí contigo, que Él también te recordará todas aquellas promesas que te ha dejado Dios por medio de la palabra. Y leamos ya para terminar 2 de Corintios
5:5. Segunda de Corintios. Sí, 2 Corintios 5:5. Así es. Ok. Bueno, lo voy a leer en el nombre Más del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿O quieres leerlo, tía? preciso, para eso Dale. mismo es Dios. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Amén. 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 Dice, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Bueno, como decía ahorita al principio, de verdad que Pablo tiene muchísimos relatos en el Nuevo Testamento, lo que es Romanos, Filipenses, Corintios. Invito a todas las personas que puedan conocer la gran historia de Pablo. Cuando yo la conocí, me enamoré totalmente de esa historia y quise seguir leyendo la historia de Pablo, porque de verdad Pablo fue un gran ejemplo. Fue usado mucho por nuestro Jesús, fue usado mucho por el Espíritu Santo y, y él es un gran ejemplo porque él vive muchas cosas que hoy en día vivimos nosotros. Él tiene muchos relatos y muchas circunstancias en el que también como seres humanos hemos estado allí y él tiene Dios por medio de él dejó y por medio del Espíritu Santo nos dejó la palabra de Dios para poder ver que de verdad tiene relación quizás lo que el ser humano hoy en día vive con lo que vivió Pablo. Entonces, acá en este versículo que dice que él tiene las arras del Espíritu, él sabía que el Espíritu Santo moraba en él, era consciente de eso. Entonces yo te invito a que cojas todos estos pasos y los repases en tu casa para poder salir de ese desánimo y para poder entender de que Dios está allí a pesar de cada situación, de cada circunstancia. De pronto Él te quiere enseñar a que confíes más en Él, que sepas que Él es un Dios todopoderoso y que no solamente es simplemente una palabra, Dios todopoderoso, sino que lo sientas, tengas la convicción que Él está allí y que, como dice la palabra, nada te separará del amor de Dios, nada. Estás con Él, cree en sus promesas, cree en lo que Él te dice y cada día más, si no tienes fuerzas para nada, yo te invito a que saques un poquito de tus fuerzas para levantar tu mano y coger la palabra de Dios. Créeme que si tienes fuerzas para eso, yo sé que Dios de ahí te va a sacar, de ahí te va a sacar. Y levántate y coge un poquito de fuerzas y habla con Él y habla y deja que la palabra de Dios te hable también. Que Dios te bendiga y sé que este mensaje ha sido de gran bendición para ti, para tu vida, para tu familia, para tus amistades. Sé que Dios tiene el control de tu vida. No sé si alguien de los que de pronto me van a escuchar está pasando por situaciones difíciles. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida pero necesita que tengas esa convicción en Él, que creas que Él es el Dios todopoderoso y que nada te separará del amor de Él. Dios te bendiga y espero que sea de gran bendición cada uno de lo que hablamos en este mensaje. Amén, 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 amén. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por este mensaje tan precioso. Una ilustración muy preciosa, muy linda, ¿verdad?
algo que noté, me llevó ¿cómo se dice? A pensar y a meditar unos minutos. Fue cuando Yuri empezó a hablar de la primera cosa que hizo Pablo, ¿verdad? En esos momentos tan críticos que él pasaba. Pablo pasó bastante fuertemente. Entonces, perdemos, ¿verdad?, lo que hizo Pablo. Recordar que cuando la conversión de él, recordar cuando Jesús le llamó, que le llamó Saulo, Saulo, se puso a recordar esto, y esto es cierto, ¿sabe? Esto es verdaderamente algo que me toca a mí, porque yo a través de los años, cuando alguna cosa pasa, hay una situación, no, porque no tiene que ser económica, puede ser otras cosas. ¿Verdad? Lo que viene a mi mente es el Dios que me ama, el Dios que me ama. Y recuerdo aquel día tan como si fuera ahora, que yo iba manejando y iba de un lugar a otro y tenía que manejar 2 horas, ¿cierto? Y empecé a orar a Dios y traía la música, la alabanza en el carro, cuando de momento el Espíritu Santo me tomó, ¿cierto? Lloré manejando y tuve que salirme de la carretera y dije, no me voy a parquear, porque Dios es bueno. Y me salí de la carretera y me parqué, y entonces empecé a hablar con el Señor. Y fue precioso, fue precioso, fue precioso. Fueron unos momentos lindos. Hasta me puso una de lengua el Espíritu Santo allí, solita en el carro, ¿cierto? Y son un motivo muy grande. Por eso Jesús dice en la Santa Cena, hagan esto en memoria de mí. Él no quiere que nunca nos olvidemos de ese momento tan precioso que nosotros tuvimos cuando vinimos a Él. Cuando lo aceptamos, es un momento grande y maravilloso. Ayer miraba yo sin querer unas fotos, que tenía una caja de fotos, y le encontré la foto de mi bautismo y de mi esposo también. Y es precioso esos momentos, es precioso cuando uno empezó en el Señor. Es precioso como uno, ¿verdad?, en momentos difíciles puede, como se dice, recordar ese precioso momento cuando aceptó a Cristo. Porque todo eso te da seguridad, confianza en Él. Te hace sentirte diferente, porque aquí somos diferentes, bendito sea el Señor. Y me gusta mucho ese mensaje, un mensaje muy significativo y muy lleno de mucho amor y de también ver las maneras que tenemos que hacer para en momentos difíciles, ¿cierto? En vez de uno ir ¿cómo se dice?, a conversar con alguien. No, la palabra lo tiene todo. La Biblia dice en el Salmo 115, algo así, 115, 105, versículo 105, que la palabra es lámpara a nuestros pies, que es lámpara, que ilumina, que te da vida, que te da luz, ¿cierto? Cuando estás confundido, como dijo Yuri, cuando estás en problemas de enfermedad, o problemas económicos, o problemas ahora con la pandemia, que tienes, tú que tal vez estás en las redes sociales y tienes, como se llaman, familiares en UCI, o en el hospital, en cualquier área, o en la casa, bendito sea el Señor, ¿verdad? Apodérate de esos 4 puntos importantes que trajo Yuri esta noche. Es una enseñanza que guía, ¿verdad? Nos guía a todos. Es muy importante siempre recordar de dónde el Señor nos sacó. Siempre es muy bueno recordar que si hoy pues somos diferentes porque el Señor lo ha hecho. Darle a Él la honra y la gloria. Es importante recordar los 4 puntos, son importantes. Me gustó mucho, me fascinó esa enseñanza. Y damos gracias a Dios y la honra y gloria a Dios. Y gracias por usar a Yuri en esta noche por esta enseñanza. Damos gracias a Dios también, ¿verdad?, por ustedes que están en las redes sociales, por los que van a abrir este video, ¿verdad? Oramos a Dios que este video, esta enseñanza, les sirva en estos momentos, ¿verdad? Donde hay muchos que no saben qué hacer. Pero sabe, ahí está la solución de esos 4 puntos. Y apégate a eso, apégate a la palabra de Dios, apégate a todas sus promesas, abrázalas, reclámalas. Que el Señor sabe que te las dio y Él cumple sus promesas. Así que en esta noche también quiero darle parte a Amelita, a ver qué Amelita nos tiene que decir respecto al mensaje. Amén. Sí, Pablo era un ejemplo, ¿no? Era un ejemplo a seguir, y que era un hombre aguerrido. Era un hombre que cuando entró en los caminos del Señor entró con toda. ¿Sí? Era un hombre que no era pasivo, era un hombre que por eso Dios lo escogió, porque Dios conocía su carácter.
Y la vida de Pablo ministra a más de uno, nos ha ministrado a muchos, claro. Buen mensaje. Sí. Amén, amén, amén. La verdad que Pablo dice, incluso Pablo dice que el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Él dice que tiene poco la vida, ¿sí? Porque él dice que todo lo que ha ganado para ahora, para él es basura, ¿no? Que lo principal para él es Cristo, que a él no le importa nada, después de haberlo obtenido todo, ¿no? Porque era un hombre muy poderoso, pero bueno, lo que más que necesitaba era a Dios y él se siente rico como de Dios. Teniendo a Dios se siente rico. Pero muy buen mensaje. Sí, Pablo es un ejemplo a seguir, que a mí me gusta también, porque la verdad es que muy buen libro el de Pablo, ¿verdad? Gracias. Amén, 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 amén. Sí, excelente, excelente. Gracias, amén. Yo, en esta noche también queremos decirle a los que están en las redes sociales, ¿verdad? Si alguna de las personas que van a ver el video o estarán escuchando este mensaje en internet no conocen al Señor, te animamos, te exhortamos que hagas esta oración de fe. Padre amado, Padre Techo. Señor, en esta noche, Padre, yo acepto, reconozco que soy un pecador o una pecadora. Reconozco que tú moriste en la cruz por mí, Señor. En esta noche yo decido aceptarte como mi único y Señor y Salvador de mi vida. Consagro a mi vida a ti, Señor, Padre eterno. Si hiciste esta oración, reconócete, acéptate como hijo de Dios. ¿Okay? Mantente en el camino que es la verdad y la vida de Jesucristo. ¿Sabes? Y sigue buscando en el Espíritu de verdad. La palabra que es lámpara a tus pies. Ok, y te decimos en esta noche, te bendecimos tu familia. Si necesitas oración, llámanos al 314-214-6131. 314-243-2881. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Y el rostro de Jehová resplandezca sobre ti. Y te dé mucha paz. Amén. Y amén. Amén. Alabado eres Jesucristo, te adoramos, Padre, y te exaltamos, Señor.